Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en YouTube. Estamos en vivo en Twitch con la gente que me acompaña. Nos reunimos en stream porque ha habido varias novedades importantes relacionadas con el club en las últimas horas. Principalmente, queremos charlar sobre un nuevo ayudante que tiene Mikel Arteta en su cuerpo técnico. Es argentino, compartimos nacionalidad. Se trata de Gabriel Heinze, Gabriel el gringo Heinze, que llega al Arsenal para ocupar el lugar que dejó vacante Carlos Cuesta. Recordemos, Carlos Cuesta era ayudante de Arteta, fue contratado por el Parma de Italia en este mercado de transferencias, se convierte en el técnico más joven de toda la historia de la Serie A. Carlos Cuesta, una gran apuesta, ¿no? que hizo el Parma, y dejó entonces un lugar libre en el cuerpo técnico de Arteta, que es tomado por Heinze, un exfutbolista argentino con una grandísima trayectoria en Europa, que llega al Arsenal después de varias experiencias como técnico principal, como técnico en distintos equipos del fútbol argentino y también en la MLS de Estados Unidos. Quiero que repasemos un poquito cómo se han desarrollado los hechos, primero que nada, y después empecemos a conocer a Gabriel Heinze a través de su trayectoria, primero como futbolista, después como entrenador, y que terminemos este análisis hablando un poco sobre las ideas que podría aportar Gabriel Heinze o qué estilo de entrenador es Gabriel Heinze y qué es lo que va a sumarle al Arsenal en esta temporada en la que el Arsenal, digamos, que está obligado a ganar la Premier League o a ganar la Champions, porque ese título grande que se le viene escapando hace más de 20 años al club, ya creo que estamos en posición de ganarlo, porque cada vez estamos más cerca y porque estamos en medio de un mercado de pases que parece que puede ser trascendental para terminar de sumar esas piezas que faltan y dar el salto definitivo hacia la gloria. Bueno, hablemos de Heinze. A ver, Gabriel Heinze, como les decía, es argentino, oriundo de Crespo, de la provincia de Entre Ríos, del interior del país. Gabriel Heinze empezó su carrera en Rosario, en Newell's, y ahí es el club donde empezó como jugador, donde debutó profesionalmente, pero también es el último club que dirigió Heinze como entrenador. Heinze se fue de Newell's el 31 de diciembre del 2023, venció su contrato y desde entonces no volvió a trabajar en ningún otro lado. O sea, estamos hablando desde que fines de 2023 hasta ahora, mediados de 2025, un año y medio, Gabriel Heinze está por fuera, ¿no?, de la actividad, no ha tomado ningún club. En ese lapso de tiempo, más precisamente a principios de 2024, un año después, perdón, pocos meses después de su salida de Newell's, surge un encuentro entre Gabriel Heinze y Mikel Arteta en España, más concretamente en Madrid. A ver, Heinze y Arteta se cruzaron en Madrid durante un partido de las inferiores del Real Madrid contra el Atlético. Un partido de la Academia del Real Madrid, un partido del equipo sub-19 contra el Atlético Madrid. Esto fue en marzo de 2024, como les digo, pocos meses después de su salida de Newell's. Esta es la imagen, se las voy a mostrar. Hay una imagen de ellos saludándose en una de las gradas del complejo de Valdebebas, el complejo deportivo del Real Madrid. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí está Arteta, sentado. Y Heinze, este es Gabriel Heinze, ¿no? El tipo de zapatillas blancas, el tipo de calzado blanco, de jean, de suéter gris. Este es Gabriel Heinze con su cabellera rubia. Le dicen el gringo, justamente, ¿no? Porque es rubio, ojos claros. Es un apodo muy común acá en la Argentina para la gente que tiene ese biotipo. Y ahí está Arteta saludando a Heinze. Este encuentro entre ambos, se dio, como les digo, en marzo de 2024. Arteta y Heinze se cruzaron en ese partido juvenil y
a final de esa temporada, poco tiempo después, algunas semanas después de ese encuentro, surgió el rumor de que Heinze podía sumarse al cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal. En ese momento Heinze estaba sin trabajo, ya había salido de Newell's, que había estado en diciembre de 2023 hasta diciembre de 2023, y rechazó una oferta de San Lorenzo, otro club argentino, y empezaron los rumores de que podía empezar a trabajar con Arteta, pero los rumores se disiparon rápidamente y desde entonces su nombre no volvió a surgir hasta que en esta semana David Ornstein, periodista muy cercano al Arsenal, que sabemos que tiene la información más fresca y más certera, termina comunicando que Heinze se va a sumar al cuerpo técnico de Mikel Arteta en reemplazo de Carlos Cuesta. Hay una información que no está del todo corroborada, pero que tiene algunas fuentes confiables, de que Gabriel Heinze ya colabora con Arteta desde más o menos hace un año y medio, que él realiza algunos informes de manera no oficial sobre rivales del Arsenal, sobre algunas cuestiones tácticas del equipo, que tiene contacto directo con Arteta constantemente y evidentemente esa relación que forjaron termina abriéndole las puertas a Gabriel Heinze del cuerpo técnico del Arsenal, se suma como uno de los ayudantes. A ver, ¿de dónde se conocen Arteta y Heinze? Arteta y Heinze jugaron juntos en el PSG. Arteta llegó al PSG en la temporada 2001-2002, proveniente del Barcelona B. Arteta era muy joven, tenía solamente 17 años, cuando el Barcelona lo da préstamo al PSG. Gabriel Heinze ya llevaba varios años en Europa, coincidieron en esa temporada 2001-2002 y se hicieron muy amigos, se hicieron muy cercanos, junto con Mauricio Pochettino, otro argentino que jugaba también en ese PSG, un PSG que no es el PSG que conocemos hoy, campeón de Europa, un PSG con un poderío económico increíble, que es gestionado, ¿no? Y es manejado por el gobierno de Qatar. En ese momento el PSG todavía le faltaban 10 años para que Qatar tome el control del club, pero ya tenía algunas figuras. Era un PSG donde jugaba Ronaldinho, por ejemplo, un Ronaldinho muy joven, previo a su ida al Barcelona, a su consagración como futbolista total, como figura mundial. También jugaba JJ Okocha, talentoso, mediocampista nigeriano, que formaba parte de ese plantel. Y en ese vestuario, donde poca gente hablaba español de forma nativa, estaban Arteta, de 17 años, Heinze, que Heinze tenía unos 21 o 22 años, se llevan 4 años entre sí, Heinze es un poquito más grande que Arteta, y estaba Pochettino, que tenía unos 27 años, era uno de los referentes, digamos, de ese plantel, o uno de los jugadores más grandes. También había un español que se llamaba Cristóbal Parralo, también grande, 34 años tenía Cristóbal en ese momento. Eran los 4 jugadores de habla hispana, ¿no? De habla hispana nativa, que formaban parte de ese plantel del PSG. Como les digo, Arteta y Heinze formaron una gran relación. Arteta, al ser un chico muy joven, tenía 17 años, se apegó a los argentinos, a Heinze y a Pochettino, que lo pusieron bajo su ala, empezaron a explicarle un poco cómo funcionaba el fútbol profesional, porque Arteta hasta ese entonces solo formaba parte del Barcelona B, era juvenil, de repente cae en un plantel profesional en París, en Francia, en otra cultura, y se une a los argentinos, forma una gran relación con ellos, y desde ahí nace la amistad entre Arteta y Heinze. A ver, Heinze ya llevaba varios años en Europa. Heinze debutó en Newell's, un equipo rosarino, uno de los equipos más grandes del interior del país, con 19 años creo, viaja al Valladolid, lo compra muy joven el Valladolid de España, y Heinze desarrolla toda su carrera como jugador prácticamente en Europa. Heinze se termina de formar futbolísticamente en Europa. Había jugado solamente creo que 8 o 10 partidos en Newell's antes de ser vendido al Valladolid. Jugó en el Valladolid, jugó en el Sporting Lisboa, volvió al Valladolid, pasó al PSG donde estuvo entre 2002 y 2004. Ahí coincide con Arteta.
Del PSG pasa al Manchester United y ahí es donde Gabriel Heinze tiene su primera experiencia con la Premier League. Gabriel Heinze ya conoce la liga inglesa, formó parte del Manchester United de Ferguson entre 2004 y 2007. Para que se den una idea, Heinze jugó un total de 83 partidos con la camiseta del Manchester United, 4 goles, un gol en su debut, 3 asistencias, jugaba como central zurdo, es zurdo, jugaba como lateral izquierdo, un jugador con mucha garra, un jugador muy temperamental, un futbolista también bastante talentoso, un muy buen pie zurdo, buenos centros, buenos pases. Destacaba más por su actitud, por su esfuerzo, que por su talento, pero no dejaba de ser un lateral muy inteligente, un futbolista también con buena técnica, tenía una zurda, la verdad que bastante potente, buenos remates al arco, buenos centros cruzados, la verdad que un jugador que jugó al más alto nivel en Europa, porque no solo jugó en el Manchester United, donde fue campeón de la Premier League, sino que también jugó en el Real Madrid. Del Manchester United de Ferguson pasó al Real Madrid, estuvo en el Real Madrid entre 2004, no, perdón, entre 2007 y 2009, fue campeón de la Liga Española con el Real Madrid, ganó la Premier League con el United, ganó la Liga Española con el Real Madrid. Después del Real Madrid volvió a Francia a jugar esta vez al Olympique de Marsella entre 2009 y 2011. Jugó en la Roma de Italia entre 2011 y 2012. Después regresa a Newell's. Ahí estuvo entre 2012 y 2014. Ganó la Liga Argentina como jugador en el 2013, en el club de su infancia, en el club de su vida, con Tata Martino como técnico. Y es un futbolista entonces que ha jugado gran parte de su carrera en Europa, jugó en Portugal, jugó en España, jugó en Inglaterra, jugó en Francia, jugó en Italia. Miren todos los países que estoy mencionando. Ganó la Premier, ganó la Liga. Bueno, evidentemente es un futbolista que ha jugado en la elite total. Como bien aporta Mauro en el chat, Mauro Bartón, jugó con Cristiano Ronaldo en el Manchester United y jugó con Messi en la selección argentina. A ver, Gabriel Heinze fue un referente de la selección argentina, donde jugó 72 partidos, campeón olímpico con la selección argentina en Atenas en 2004, y fue un referente en el equipo que dirigía Diego Armando Maradona en Sudáfrica, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Bueno, Gabriel Heinze como futbolista jugó al más alto nivel posible y ganó los mejores trofeos. Campeón de Premier, campeón de Liga. Una carrera impresionante, jugador de la selección argentina, como decimos, referente en un mundial. En el Mundial 2010 Argentina llega hasta cuarto de final, queda eliminado con Alemania. Evidentemente hizo una carrera impresionante, cerró su carrera como futbolista saliendo campeón en Newell's, que es el club de su vida. Bueno, una carrera majestuosa. Cuando se retira, que se retira en 2014, inicia prácticamente de inmediato su carrera como entrenador. Su primera experiencia es en Godoy Cruz, un equipo de Mendoza, un equipo chico del fútbol argentino, en 2015. Esa fue su primera experiencia. Y después dirigió a Argentinos Juniors entre 2016 y 2017, dirigió a Vélez entre 2018 y 2020, viajó a dirigir a la MLS, al Atlanta United, en 2021, y volvió a Newell's, esta vez como técnico, donde dirigió en la temporada 2022-2023. Esa fue su última experiencia antes de empezar a recorrer este camino hasta convertirse en ayudante de Arteta. Como técnico, solamente ganó un título. Ganó la segunda división del fútbol argentino, que se llama Primera B Nacional, como entrenador de Argentinos Juniors, con un equipo que destacaba muchísimo por su forma de jugar al fútbol. Ascendió con Argentinos Juniors a la primera división. En ese equipo jugaba Alexis McAllister, mediocampista de Liverpool, y Nicolás González, hoy jugador de la Juventus. Dos chicos que con Heinze empezaron a hacer sus primeros pasos. Después dirigió a Vélez. En Vélez también tuvo un muy buen ciclo. Devolvió a Vélez a las competencias internacionales.
un Vélez que no estaba compitiendo en copas de Conmebol, y le hizo vender a Vélez jugadores por 40 millones de euros. Potenció a muchos jugadores del club. Eso también es un trabajo muy destacable que tuvo Gabriel Heinze. Y hay una anécdota que refleja un poco cómo es Heinze, o cómo trabaja Heinze, y ahora vamos a hablar un poco de su estilo, de su formación, pero quiero empezar con una anécdota. Gabriel Heinze, antes de agarrar el trabajo en Argentinos Juniors, tiene una reunión previa con el presidente del club y con el director deportivo, que es un ídolo, que era un ídolo de Argentinos Juniors, el director deportivo de ese momento, Jorge Polo Quinteros. Lo conocerán también en Chile porque jugó mucho en la Católica. Eh, Él tiene una reunión con los dirigentes, los cita, primero les dice, me voy a tomar 3 días para ver si les doy la reunión. Se toma 3 días, accede a la reunión, se junta con los dirigentes. En esa reunión, con todos sus colaboradores, con todo su cuerpo técnico, Heinze le dice al presidente de Argentinos Juniors y al director deportivo que había mirado los 38 partidos de la temporada anterior de Argentinos Juniors, que se había reunido con sus colaboradores solamente a mirar 38 partidos de corrido para saber al detalle a qué equipo estaba agarrando. Evidentemente es un estudioso, le gusta mucho sumergirse en sus trabajos, y cuenta el propio Jorge Polo Quinteros que le aclara de entrada que si él tomaba el trabajo, con el único que iba a tener diálogo era con él, que no iba a hablar con el presidente. Heinze tiene muy mala relación con los dirigentes, no le caen bien los dirigentes de los clubes. Doy todos estos datos para que entendamos la clase de persona que es Heinze. No quiere decir que va a llegar al Arsenal a tener mala relación con los dirigentes, pero para que entendamos un poco cómo funciona Heinze dentro del mundo del fútbol, siendo un jugador que formó parte de la elite, ganó todo y que empezó su camino como entrenador poniendo varias condiciones. Otra de las actitudes que refleja un poco cómo es Heinze es que le dijo a Jorge Polo Quinteros que necesitaba GPS. Polo Quintero le dijo, mirá, no tenemos GPS. Bueno, dijo Heinze, yo me hago cargo, yo lo compro, no importa. Yo compro GPS para todo el plantel, después vemos. Lo que habla de que trabaja lógicamente al detalle con tecnología y que se hace cargo lógicamente de su labor y que está dispuesto a dar ciertos pasos con el objetivo de mejorar las condiciones en los lugares en los que trabaja. Lógicamente en el Arsenal no le va a faltar nada, pero habla un poco de cómo se desempeña profesionalmente. A ver, si hay que hablar del estilo de Heinze y por qué Heinze es una persona que no tiene buena relación con los dirigentes, que no tiene buena relación con la prensa, hay que hablar de que Heinze es discípulo, alumno de Marcelo Bielsa. Al ser, lógicamente, una persona surgida futbolísticamente en Newell's, tiene relación directa con Bielsa. Bielsa es el entrenador que introduce a Heinze a la selección argentina. Bielsa es un poco el mentor de las ideas y de la filosofía futbolística de Heinze, para que entendamos cómo funciona la cabeza del nuevo colaborador de Arteta. Heinze es admirador de Guardiola, lo dijo durante su etapa de jugador del Real Madrid, tuvo algunos problemas con eso, justamente cuando Guardiola empezaba su ciclo en el Barcelona, maravillaba al mundo con su forma de jugar al fútbol. Heinze destacó la labor de Guardiola, siendo jugador del Madrid, tuvo algunos problemas. También tiene diálogo con otros entrenadores como Luis Enrique, se lleva muy bien con entrenadores top mundiales. Y hablamos de una persona que es obsesiva, detallista y que tiene, podríamos decir, dos caras. Heinze ante las cámaras, para la prensa, para el mundo del fútbol, es hermético, no tiene, lógicamente, no es una persona agradable, no tiene los mejores modos, es una persona bastante efusiva, pero puertas adentro, en los vestuarios, tiene un perfil completamente diferente. Es una persona muy cercana a los jugadores
Y de hecho, más allá de que su carrera como entrenador no tiene grandes palmarés, es muy destacado por la relación directa con los jugadores. Y ahí es donde encaja su llegada al Arsenal, porque Carlos Cuesta, que era el colaborador de Arteta hasta que lo ficha el Parma, su rol dentro del cuerpo técnico era el desarrollo individual de los futbolistas, tener reuniones uno a uno para mejorar a trabajar y distintas cuestiones. Entonces, evidentemente, el perfil de Heinze, que siempre fue muy cercano a los jugadores en toda su etapa como entrenador, encaja perfecto con lo que hacía Cuesta en el Arsenal. Heinze es una persona que le gusta escribir en virome y en papel, no en computadora, sobre su vida, sobre sus emociones, sobre sus ideas. Es una persona que le gusta expresar en papel todo lo que piensa y sienta. Puede que para la afuera se muestre como una persona un poco reacia, que sea hermético, que no le gusten las cámaras, que odie las conferencias de prensa, pero puertas adentro hablamos de una persona bastante humana. Una persona que, como les digo, escucha mucho a los jugadores. Hay una frase que refleja cuál es la conexión de Heinze con los jugadores, que es que Heinze suele repetir mucho a sus futbolistas que le digan cuáles eran sus intenciones al momento de hacer una ejecución dentro de la cancha. Heinze suele parar las prácticas como entrenador principal para pedirle a los jugadores que le expliquen qué idea tenían al momento de ejecutar. Porque Heinze, al escuchar lo que los jugadores quieren hacer, busca entenderlos, busca entender a sus futbolistas para saber cómo se puede mejorar y cómo poder ayudarlos. Con respecto al idioma, que también es una cuestión porque Heinze es argentino, hay que decir que Heinze tuvo una experiencia en Estados Unidos, en el Atlanta United, donde se habla inglés, y que jugó en el Manchester United, donde lógicamente hablaba inglés. De todas formas, él reconoce que nunca se interiorizó tanto, que después también quiso estudiar, pero que le cuesta bastante. De todas formas, también en el vestuario del Arsenal hay muchos jugadores españoles y creo que no va a tener mayores problemas para conectar con los jugadores del Arsenal desde ese lugar. Él, como entrenador, durante su paso por el Atlanta United, tuvo una polémica en Estados Unidos. Los medios estadounidenses informaron que un día él le cortó el consumo de agua a sus jugadores durante un entrenamiento. Cuentan, desde su círculo más íntimo, que los jugadores paraban constantemente a tomar agua y que él quería inculcarles un aspecto táctico, un aprendizaje, y que con la distracción o la relajación de beber agua no podía terminar de transmitir el concepto. Eso generó un pequeño desencuentro y terminó generando una noticia en la prensa estadounidense. Otra de las cuestiones que pintan a Heinze como persona. Es un entrenador muy riguroso, muy detallista y demasiado exigente con los jugadores. En este caso, va a estar por debajo de Arteta en la estructura, forma parte del cuerpo técnico, pero es ayudante y seguramente se adapte a las directivas del propio Mikel, pero hablamos de un tipo que es muy exigente. Con respecto a su estilo futbolístico, hay una declaración de Heinze durante su etapa en Vélez, en una conferencia de prensa, donde él dice, si yo tengo la pelota más tiempo que el rival y soy mejor que el rival, tengo más posibilidades que ganar. Hay un solo camino, el riesgo. La pelota la quiero yo y cuando no la tengo, la iremos a buscar. Lo que habla de una postura muy protagonista de sus equipos. Siempre fueron equipos que les gusta, lógicamente, tener la pelota y recuperarla de forma activa. Otra declaración muy interesante que pinta Heinze desde sus ideas y su filosofía como entrenador fue cuando asume el cargo en el Atlanta United. El primer día, en su presentación, Heinze dice, no me gusta usar la palabra táctica, prefiero hablar del posicionamiento de los jugadores en el campo, otra forma de entender el fútbol, desde las funciones, desde los perfiles, desde las posiciones y no con números telefónicos en la pizarra.
Heinze piensa muchísimo en el jugador y pone mucho el foco en el jugador a la hora de trabajar. Por eso les digo que tiene todo el sentido del mundo su designación en lugar de Carlos Cuesta, porque Carlos Cuesta se encargaba del desarrollo individual. Ahora, Heinze como técnico siempre apuntó a crear contextos específicos en términos de duelos donde el equipo pueda generar superioridad, tratar de construir el juego desde atrás, con distintos patrones de juego, con recuperar la pelota con presiones coordinadas, generar distintas estructuras, ¿no? Independientes, o sea, según la fase de juego, y lógicamente adaptarse a los distintos momentos de partido. Eso encaja muy bien con la forma de jugar que tiene el Arsenal. Creo que la filosofía de Heinze, que está estrictamente y directamente ligada con Marcelo Bielsa, encaja muy bien con el perfil de equipo que es el Arsenal, que es un equipo protagonista, intenso, dinámico y que busca, como les digo, generar contextos específicos para el desarrollo de los partidos. Para cerrar este análisis, les quiero leer unos párrafos de una entrevista que dio Gabriel Heinze al diario La Nación de Argentina durante el año 2021. Hay una entrevista que le dio al periodista Cristian Grosso, donde el periodista escribe, para que veamos un poquito a Heinze, para que lo grafiquemos un poquito a Heinze, que no ha tenido mucha relación con la prensa y ha dado muy pocas entrevistas, pero en este caso accedió a hablar con Cristian Gross, un periodista de La Nación. Esto fue en el año 2021, justo antes de asumir el mando en el Atlanta United, justo antes de viajar a la MLS para dirigir al Atlanta United. Escribe Cristian Grosso, atención, dice, algunos cigarrillos y una copa de vino tinto acompañan la charla. Su vida social se reduce a casi nada. Devoto de la Virgen de San Nicolás y de Luján. Suele visitarlas, pero nadie se entera. Obsesivo, meticuloso, gruñón. También es sensible y divertido. Sí. Sonri. Es su apodo de la infancia enterránea, a no olvidarse. El Heinze público es áspero. El otro, no. Pero ninguno de los dos disimula nada. Gabriel Heinze es el hombre que sabe que sufre con lo único que sabe hacer. Alguna vez dudó entre seguir siendo entrenador o cortar abruptamente su carrera. ¿Por qué dejarías de ser técnico? Se le preguntó entonces. Porque no se disfruta. No disfruto nada, respondió. Aprendió a convivir con sus debates internos, como puede. ¿Fueron alivio estos meses sin trabajo o extrañaste algo? Responde Heinze. Extraño estar con el jugador. A mí me gusta estar con el jugador y ayudarlo en su crecimiento. Estar con todo el lío de descubrir cómo carajo puedo ayudar a un equipo o a un jugador que entienda esta profesión. Volcar mis experiencias para ello. Verlos día a día. Compartir tristezas y alegrías. Eso extraño. Creo que es una respuesta que refleja a la perfección cómo vive Heinze su rol de formador, su rol de estratega, su rol de entrenador. Y tiene todo el sentido del mundo que Gabriel Heinze, argentino, ex compañero de Mikel Arteta en el PSG, sea el reemplazante de Carlos Cuesta, quien se encargaba en el Arsenal del desarrollo individual de los jugadores. Hasta aquí este video. Si lo viste en YouTube te pido pulgar arriba por favor. Suscríbete al canal también. Nos ayudas muchísimo. Son solamente 2 clics. Son solamente 2 clics. Y realmente lo valoramos un montón. Para que el contenido circule mejor. Para que el canal crezca. Y si tenés ganas, deja un comentario. Deja un comentario. ¿Qué te gustaría que hablemos en el canal? ¿Cómo viste este análisis?
¿Qué esperás también de la llegada de Gabriel Heinze? Si te entusiasma, si pensás que le puede aportar algo al Arsenal, que le anda faltando, si pensás que puede darle un salto de calidad en lugar de Carlos Cuesta. Y acá estaremos para seguir informando, para seguir analizando todo lo que tenga que ver con el Arsenal, con la Premier, con el fútbol. Los espero también en los streams. Estamos en Twitch. Suscribite también a nuestro canal, seguinos en nuestro canal. Estamos en Big Up, una plataforma de streaming para comunidades de fútbol. Toda esa información la tenés en la descripción del video. También tenés todos los perfiles de las redes sociales. Así que te invito a sumarte a esta comunidad, a sumarte a este espacio en el que siempre, siempre, siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.